Inteligencia artificial eventualmente va a tomar el control de los gobiernos. It's critical because this is what convinces people to accept, to legitimize total biometric surveillance. ¿Okay? Los gobiernos humanos tienen sus días contados. End of history, the end of human-dominated history. La inteligencia artificial va a ser el gobernante, va a ser el gobierno. Surveillance, people could look back in 100 years and identify the coronavirus epidemic as the moment when a new regime of surveillance took over. Y la inteligencia artificial va a poder gobernar todo. Now, what do you need in order to hack a human being? You need two things. You need a lot of computing power, and you need a lot of data, especially biometric data. Eso fue algo de lo que al yo investigar y darme cuenta, yo dije, wow, esto no me lo dijeron. O sea, los seres humanos no van a escapar del control o del gobierno de la inteligencia artificial. Benito, bienvenido al show. Pues es un gusto conocerte hoy ya face to face. Hoy ya nos vemos cara a cara, ya nos tenemos que estar comunicando más con mensajería. Te quería preguntar. Gracias por invitarme a No, gracias, es un honor tenerte aquí. Vamos a comenzar por ¿quién eres tú? Y cuéntame un poquito de tu vida. Para que la gente tenga en contexto. Bueno, básicamente lo que puede ser relevante para esta conversación es el hecho de que yo era testigo de Jehová. Yo estuve como testigo de Jehová 40 años, hasta el año 2019. Y por ciertas cosas que yo investigué y ciertas experiencias que viví, yo decidí apartarme de esa organización, ¿verdad? Hay muchas personas que me conocen que piensan que yo me aparté por otras razones, porque sí, hubieron muchas experiencias que viví que tal vez algunos piensan que fue por algunas de esas cosas que sucedieron. Pero lo que realmente me hizo apartarme fue ciertas cosas que investigué y fui comprobando con el tiempo. Y a eso si se le añade las cosas que viví, pues entonces ahí yo ya desistí de pertenecer a esa institución y como desde el año 2013 para acá he estado investigando muchas cosas que me llamaban la atención, que me interesaban, preguntas que tenía en mi mente, ¿verdad? Y que la respuesta que me daba la religión no me convencía del todo, pero claro, nunca lo dije, ¿verdad? Son cosas que a veces uno se las calla porque la religión tiene una forma de etiquetarte o juzgarte si tú expresas alguna duda o expresas que no te convence cierta explicación o lo que sea. Y yo, para evitar que me etiquetaran y que me disciplinaran, nunca dije nada, pero sí eran cosas que estaban ahí. Y entonces cuando tuve acceso a internet, que eso fue en el 2013, comencé a investigar muchas cosas. ¿Qué eventos pasaron para que tú salieras de esa institución, digamos, religiosa? ¿Qué pasó? Si nos puedes contar un poquito, ¿verdad? Bueno, como te digo, yo hice contacto con internet. La primera vez que tuve un teléfono con internet fue en el 2013. Y desde ese momento yo comencé a investigar muchas cosas, ¿verdad? Casualmente, vamos a decir así, en el mismo momento en que yo empiezo a investigar todas estas cosas que vamos a hablar, ¿verdad? Tal vez tengamos oportunidad de especificar. Me empiezan a suceder cosas dentro de la institución. Entonces fue un proceso en donde pasaron cosas en mi mente, en mi conciencia, a nivel personal, como resultado de la investigación, y cosas que me fueron ocurriendo en la vida real, ¿verdad? Con personas allí adentro. Yo tuve, en el año 2010, yo asistí a una escuela especial que tiene esta organización, que se llamaba Escuela de Entrenamiento Ministerial.
eso le cambiaron el nombre. No estoy seguro si ahora se llama Escuela del Reino o algo así. Porque estoy bastante desconectado de esta organización en este momento. O sea, hay muchas cosas que ya no las tengo tan frescas en mi mente como cosas de procedimientos y nombres de cosas así. Pero a raíz de esa asistencia a esa escuela especial, pues un año luego, en el año 2011, aproximadamente para el otoño, pues a mí me dan una posición de liderazgo dentro de esta organización que ellos le llaman anciano, ¿verdad? Entonces, cuando tuve la oportunidad de estar dentro del grupo de ancianos que se llama Cuerpo de Ancianos, pues ahí comencé a ver cosas que no es lo que tú te esperas, no es lo que a ti te enseñan. Y comencé a comprobar realmente el nivel real de espiritualidad que tienen en las personas que normalmente se paran en la plataforma o en el púlpito y enseñan. Entonces, pues, ya empieza por ahí, empiezo a decepcionarme porque comienzo a ver y a escuchar cosas que pues, no me las esperaba. Pregunta que te hago, ¿cuáles son las cosas que tú viste que de cierto modo te hicieron cuestionar el por qué tú estabas allí? Bueno, yo comencé a ver diferencias en cuanto a lo que se te enseña, ¿verdad? Las publicaciones de los testigos de Jehová los que la escriben se le llama el cuerpo gobernante. Los que dirigen esa organización es un cuerpo de personas, un grupo de personas que están en Nueva York, y ellos se hacen llamar a sí mismos cuerpo gobernante. Y también se hacen llamar esclavos fieles y discretos, o ya más recientemente, que ellos se pasan cambiando los nombres y las formas, pues esclavos fieles y prudentes, se hacen llamar ellos. Yo comencé a ver diferencias en cuanto a lo que ellos enseñan ahí y a lo que realmente sucede. Son dos cosas diferentes. Ahí se enseña, por ejemplo, sobre estas personas que tienen estas posiciones que, como te digo, se le dice ancianos. Se te enseñan que estas personas son personas capacitadas, que son personas espirituales, que son personas nombradas por Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Y cuando tú, pues, comienzas a darte cuenta de cómo son, cómo manejan las cosas, cuáles son sus prioridades, en qué dedican su tiempo, etcétera, etcétera, pues te empiezas a dar cuenta de que no son tan capacitados como dice la información, no son tan espirituales como dice la información. Y pues, en mi caso, que yo los tenía como en una estima bien alta, porque al yo no conocer las intimidades del cuerpo de ancianos, simplemente conocía lo que decían las revistas de ellos, pues yo los tenía ellos en un pedestal, y cuando los voy conociendo la realidad, pues voy decepcionándome de la institución como tal, ¿no? Comienzo a ver que las cosas no son como dice ahí que son. Como te dije, yo estando en esa posición estuve 3 años y medio y a mí me sacan de esa posición. Para decírtelo en palabras cortas y yendo al grano, porque yo era una piedrita en el zapato, en el sentido de que muchas de las cosas que ellos hacían y que ellos querían hacer, yo no estaba de acuerdo. Entonces, al yo no estar de acuerdo con estas cosas, pues comenzaron a revivirse temores y comenzaron a revivirse básicamente temores de que regresara a una época que hubo en un pasado en esa congregación donde yo estaba, por cuestiones así de divisiones y de ciertas discordias, pues comenzó todo ese temor a resurgir. Entonces recibí presión para que me amoldara al colectivo, al grupo, al cuerpo de ancianos en las decisiones. Y mi problema básicamente fue que yo siempre decidí escuchar mi conciencia antes de lo que me decían estas personas. Yo
tenía, ¿verdad?, una conciencia basada en estudios que yo había hecho, en lectura, en lo que yo había aprendido durante toda mi vida, porque yo estuve en esta organización desde que yo nací. Y ahora yo estaba recibiendo presión para que yo aceptara, aprobara, colaborara con cosas que mi conciencia no me lo permitía. Ben, pero perdona que te pregunte. ¿Puedes mencionar que una cosa que tú puedas mencionar en la que tú no estabas de acuerdo y ellos querían coercionarte, literalmente, a que tú dijeras, móntate aquí en el asiento y ve con el flow, como dicen el por ahí, grupo. y con el grupo? Son muchas cosas. Mira, una cosa que fue determinante para mí fue el tema de los comités judiciales. O sea, dentro de esta organización, al día de hoy, no sé si se sigue llamando comité judicial, porque han tenido tantos problemas legales en diferentes países por este tema, que no tengo seguridad de que se siga llamando así a este juicio que ellos hacen. Cuando una persona comete un error o comete lo que ellos llaman un pecado, se hace un juicio y ese juicio normalmente lo dirigen 3 ancianos. A veces, si la situación es complicada, pues envían a 4. Y yo estuve en muchos de esos juicios, en muchos de esos comités. Pero es importante recalcar que yo nunca levanté mi mano para yo estar presente en esos comités judiciales. En ninguno. A mí siempre me recomendaban. Yo nunca levanté mi mano y dije, yo quiero estar ahí. No, nunca lo hice. Y para darte un ejemplo concreto, ¿verdad?, para que tengas una idea, voy a tratar de, ¿verdad?, de obviar el nombre de la persona que cometió el error, una muchacha, una joven que cometió un error de que se enamoró de una persona que estaba dentro de los testigos de Jehová, porque ahí tú tienes que enamorarte de personas que son parte de la religión. Si te enamoras de alguien que fuera de la religión, ya ahí vas a tener unas disciplinas. Y ella decidió casarse. Déjame ir un poquito para atrás. Al novio se le hizo un juicio por unos errores que el novio cometió. Se le juzgó y el veredicto que se dio fue que se iba a expulsar. Él iba a ser expulsado. Pero se da como una semana, más o menos, entre el momento en que se le dice el veredicto y el momento en que se le va a anunciar a toda la congregación que esa persona está expulsada. Entonces, en ese lapso de tiempo, ella se casó con él. Entonces, ella se lo confesó a la persona que dirigía al cuerpo de ancianos, que era el coordinador. El coordinador reúne al cuerpo de ancianos de mi congregación, que entre ellos estaba yo, y él intentó convencer al cuerpo de ancianos de que la disciplina que ella debería recibir por haber hecho eso era ser expulsada también. Yo, como nunca había leído esa situación en el libro de ancianos, porque los ancianos le dan un libro de instrucciones de los procedimientos, como yo nunca había leído esa situación, yo levanté mi mano y yo dije que lo mejor era consultar, pero yo no tenía seguridad de qué era lo que se hacía en ese caso. Así que como yo no tenía seguridad de qué se hacía en ese caso y el coordinador intentó, pero no pudo, traer una evidencia escrita de que ese era el procedimiento en ese caso, en ese tipo de situaciones, pues yo sugerí que se consultara con la sucursal. Antes de nosotros tomar una decisión errónea, que se consultara con la sucursal. Porque si ya habíamos buscado información, en este caso el coordinador la había buscado, no la había encontrado, habían varios ancianos que no estaban claros, pero yo, como quien dice, era siempre en la nota discordante, en el sentido de que cuando yo no tenía algo claro, yo no daba mi voto, porque yo no voy a dar mi voto para algo de lo cual yo tengo dudas. Por lo menos yo soy así, ¿verdad? Cada cual
es diferente, pero yo soy así. Yo tengo que estar claro en las cosas para poder dar mi voto, ¿verdad? Con claridad. Pues entonces, cuando yo dije que se consultara con la sucursal, que es las oficinas centrales de los Testigos de Jehová en Puerto Rico, el coordinador dijo que él no iba a consultar. Él no iba a consultar. Y me mandaron a mí y a otro anciano a consultar. Entonces nosotros consultamos a través de una llamada telefónica. Le dimos los datos que teníamos, que eran los que el coordinador nos había dado, a la persona que cogió la llamada en la sucursal. Y cuando le explicamos la situación según los datos que nosotros teníamos, el hermano, en este caso, de la sucursal nos dice: no se hace un comité judicial, ni siquiera se le celebra un juicio, mucho menos se expulsa a esta muchacha por esa situación. Y pasaron varios días y en la próxima reunión de congregación, que es normalmente donde se hacen las reuniones entre los ancianos, cuando los ancianos nos reunimos, me preguntan a mí y al otro hermano que qué era lo que había dicho la sucursal con relación a ese caso. Cuando nosotros dijimos que la sucursal había dicho que en ese caso no se hace un comité judicial, las primeras palabras del coordinador fue: pero esa es la opinión de la sucursal, ¿verdad? Entonces yo dije, pero si se va a tomar lo que dice la sucursal como una opinión, ¿para qué nos mandan a nosotros a consultar a la sucursal? Uh-huh. Porque si después que consultamos a la sucursal se va a coger lo que dice la sucursal y se le va a restar la importancia, y como quiera se va a hacer la voluntad de lo que diga el coordinador, ¿para qué entonces nos mandan a consultar a la sucursal? Entonces él dijo que esa es la opinión de la sucursal, pero la decisión la tomamos nosotros acá, ¿verdad? Esas fueron las palabras de él. Entonces votaron para si se le iba a hacer el juicio a la muchacha o no. Y yo dije que yo no estaba de acuerdo. No voy a aprobar esa decisión. Eso es uno de esos casos en los que yo me retraigo de apoyar al grupo. Entonces, pues se presenta una situación difícil para ellos, porque entonces, pues, ¿cuál es mi explicación? ¿Por qué yo no quiero seguir el grupo? ¿Verdad? Pero, interesantemente, cuando a mí, después de muchas situaciones como esta, después de muchas situaciones así, deciden sacarme del cuerpo de ancianos, el superintendente nunca se sentó conmigo. Eso es otra de las cosas que me hizo como que, ¿qué está pasando aquí? El superintendente tomó la decisión de sacarme, pero nunca me dejó expresarme. Nunca se sentó conmigo y me preguntó cuáles son las cosas que están pasando, cómo están pasando, quiénes son, tienes alguna evidencia, etcétera. No, yo nunca tuve esa oportunidad. Nada, el punto es que, ¿verdad? Puedo seguir dándote ejemplos de situaciones, pero... Sí, con esa una pregunta sencilla, y me dices si estás de acuerdo con mi asunción de lo que tú estás diciendo. Uh-huh. O sea que ese tipo de, digamos, congregación o tipo de denominación religiosa, uh-huh, tiene un poquito como si fuera un culto. Como si fuera un tipo de... Como si fuera una secta. Eso tiene esas características, you know? Sí, tienen muchas características de lo que se conoce como secta, pero ellos lo niegan. Incluso para ellos es un orgullo que se les clasifique como una secta, porque cuando tú te vas a la Biblia y lees, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a los apóstoles y al grupo de cristianos, de los primeros cristianos, se les denominaba, por los fariseos y por otras personas que no estaban de acuerdo con ellos, se les denominaba como una secta. Entonces, para los testigos de Jehová de hoy es un orgullo que se les denomine como una secta, porque
nos están haciendo lo mismo que le hacían a los verdaderos discípulos de Jesús, que les llamaban secta también, etcétera, etcétera. Pero ellos sí tienen una serie de disciplinas, una serie de maneras de obligar o coaccionar a las personas para que las cosas se vayan por donde ellos quieren que se vayan. Wow. Nunca había escuchado de esa perspectiva tuya cómo ellos trabajan. ¿Sabes? Yo siempre los he visto y es como que para mí, en mi opinión, ¿verdad? Tienen los rasgos de una secta religiosa. Porque todo queda entre ellos. Digo, Sí. todo es bajo el cuerpo, bajo la formación de ellos. Se toma una decisión, depende de otras personas y no de Jesús ni de Cristo. Es un ser humano que decide si te quedas ahí o no. Y para mí eso es como una secta. Yo dije, eso es como una secta religiosa. Ellos tienen muchas formas de apoyar lo que ellos hacen con textos, con versículos de la Biblia. Pero ¿qué pasa? La Biblia, si tú te vas a cualquier denominación cristiana, por ejemplo, si tú te vas a los adventistas tienen muchos versículos de la Biblia que ellos te pueden citar para mostrarte a ti que ellos están correctos y que lo que ellos hacen es lo correcto que hay que hacer. Y si tú te vas, por ejemplo, a los evangélicos, ellos también tienen muchos versículos que te van a citar que te van a, según ellos, demostrar que ellos están en lo correcto, porque la Biblia es un libro que se presta para eso. O sea, los testigos de Jehová pueden coger la misma Biblia de los adventistas y la misma Biblia de los evangélicos y citarte una serie de versículos de la Biblia que te demuestran, según ellos, que ellos están haciendo lo que es correcto, ¿verdad? Bueno, ¿por qué la Biblia se presta para esto? Y aquí ya entramos en un tema, saliéndonos un poco del tema de la historia de los testigos de Jehová, porque la Biblia no es un libro cualquiera. La Biblia no es un libro que tú puedes leer e interpretar según lo que tú estás leyendo. La Biblia es un código. Y ese código tiene enseñanzas que no les gusta la palabra, pero es la realidad. Tiene enseñanzas ocultas. Y si tú tratas de coger la Biblia sin ese conocimiento y le tratas de interpretar literalmente, que es lo que hace la mayoría de las religiones cristianas, pues el resultado que te va a dar la Biblia, que te va a producir la Biblia, es este revolú que tú estás viendo en el mundo, de que hay miles de diferentes grupos que dicen que son cristianos, miles de grupos que dicen que siguen la Biblia, y que todos, si les preguntas, todos tienen la razón. Y pelean entre sí, discuten, cada cual jala para su lado. Bueno, ese es el resultado de tú coger un libro que tiene otra intención, otro mensaje, e interpretarlo de la manera como lo hacen las iglesias, ¿no? En mi caso, por ejemplo, dentro de las cosas que yo he investigado, que he investigado un poco el tema de la Cábala, la Cábala te lo explica claramente. Dice, la Biblia es un libro que tiene un mensaje oculto y está codificado en historias. Y hay libros que se han escrito para decodificar la Biblia. Por ejemplo, uno de esos libros es el Zohar, que no es un libro, es una enciclopedia. Es una enciclopedia que fue escrita para decodificar la Biblia. Así que la Biblia no tendría que existir esta situación con la Biblia de tantas versiones, explicaciones e interpretaciones si las personas hubiesen investigado un poquito más y hubiesen sabido que la Biblia no es lo que tú te crees que es. La Biblia no es lo que la iglesia te está enseñando que es. La Biblia tiene diferentes niveles de interpretación. La Cábala te enseña que tiene cuatro diferentes niveles y el nivel 1 es el nivel literal. Y en ese nivel literal es donde está toda la discordia de los cristianos. Porque interpretan la Biblia literalmente. Que Dios creó a un hombre y a una mujer y viene una serpiente y dijo esto, y todo eso es un código que tiene otros significados. Pero al no tener este conocimiento, porque ese conocimiento es excluido intencionalmente, porque otra cosa interesante es que todas las diferentes iglesias cristianas, en el fondo,
específicamente las grandes organizaciones, pues, los grandes concilios, las grandes instituciones, en el fondo responden al Vaticano, todas. Entonces, ¿qué pasa? Que es desde el Vaticano, desde donde se hacen los cursos de teología, donde se crean los cursos de teología que los pastores evangélicos van a estudiar, y es desde ahí donde se decide cuál es el canon de la Biblia, cuáles son los libros que van a estar, cuáles son los libros que van a ser excluidos y cuál es la interpretación de la Biblia. Es desde ahí desde donde se decide. Entonces, claro, cada iglesia tiene un margen para proponer su propia interpretación que tiene como resultado la división de la humanidad. Wow. O sea que la Biblia, si tú la coges como la cogen las iglesias que la interpretan literalmente, lo que produce es división. Oh. En este tema nada más podemos estar 3 horas, ¿sabes? Sí, yo sé. Porque ya la mente me viene más preguntas porque desde un principio esto ha sido así, ¿sabes? Está el King James Bible, está esa versión. Esa versión, están los atalayas tienen otra, Testigos de Jehová tienen otra, los adventistas, los mormones tienen otra, y tiene sentido en parte lo que tú dices en cuanto cada cual lo interpreta como ellos quieran. Te pueden mencionar contextos de la Biblia específicos que, como tú dices, validan su actuar, su doctrina. Pero al mismo tiempo me da curiosidad por lo que tú dices, todos están atados al Vaticano. Y sí, hay algunas que no son... Mira, hace poquito, para hacerte cuento corto, hace poquito yo estaba viendo a un youtuber que fue, se llama Tyler Olivera. Él fue a diferentes iglesias porque está el evangelio de la prosperidad. Que no te predican nada, solamente te predican, como aquí en Puerto Rico hay unos cuantos, que te predican más. Por más que tú des, más tú vas a recibir. Y la congregación sigue igual de pelada. Y los pastores tienen Bugatti, Maserati, aviones y mansiones. Y él estaba viendo de eso. A mí nunca me ha gustado ese tipo de congregación. Porque no te predican nada. Solamente te predican contextos de la Biblia que hablan del dinero. No te predican nada más. Y a eso lo que me dio curiosidad sobre las religiones, y me alegro que lo haya traído a la conversación sobre cómo actúa cada religión y su actuar sobre el mundo, porque hay una separación extrema ahora mismo está lo que son los cristianos contra los musulmanes, y los musulmanes se pelean entre ellos mismos porque dicen que los que practican el Islam o el Torah son divididos, algunos son extremistas, el extremista llama al otro extremista. Pero al mismo tiempo, lo que yo veo entre las religiones es que cada cual jala para su lado, y lo que veo es una división, y en contexto a veces una exterminación entre uno y el otro, porque el mismo Islam lo dice. Aquellos que son infieles y no crean en Allah van a tener que ser lo que dicen en inglés, on a life, tú sabes, porque ya no creen y no hay una conversión para ellos, ¿verdad? En el islámico, para ellos no hay una conversión de Islam a cristiano, ellos no lo permiten. Pero sí permiten convertir a cristianos en islámicos. Eso para mí es como que lo que está pasando ahora en Estados Unidos, se está viendo mucho, ya está pasando en Europa, parte de, no en Polonia, porque en Polonia lo mantiene cerrado, está hermético, no se ha contaminado todavía con lo que le llama mucha gente el cáncer del Islam, porque están regándose en todo Europa ahora mismo, si lo puedes ver. Y ellos predican acabar con el cristianismo. Y eso se está viendo mucho ahora allá. Se ve en Yemen también. Mucha gente no lo cree. Se ve en Yemen, en Siria. Están persiguiendo a los cristianos, y eso es lo que está pasando hoy en día. Es como a la reversa. Lo que fue al principio del cristianismo, que fue lo que llaman la cruzada. Y era al revés. Ellos estaban tratando de eliminar a los musulmanes. Es irónico, ahora están haciendo la reversa. Y así se va es la una humanidad. Batalla eterna. Una guerra. Es una guerra eterna. No salimos de una y nos metemos en otra, salimos en otra fase. Hay algo interesante que me gustaría hacer un paréntesis en lo que está mencionando. El libro de los musulmanes, que es el Corán. Con el Corán ocurre lo mismo que la Biblia. O
sea, el Corán es también un código. Bueno, tiene parte, en el Corán hay parte de la Biblia, hay gran parte de la misma Biblia. Menciona hasta el mismo Jesús en la Biblia. Sí. Es un código y también tiene un significado oculto. Las ramas del Islam que ha conservado el significado oculto del Corán son los sufíes. Entonces, interesantemente, todos los que... O sea, a estas dos versiones del mismo libro, la Biblia te estoy mencionando que tiene dos tipos de significado. Uno que es literal, que ahí es donde está la discordia, y uno que es oculto. Y te estoy mencionando que con el Corán ocurre lo mismo. Interesantemente, los grupos que conocen el significado oculto o esotérico, no con X, exotérico, que eso es lo que es el mensaje literal que conocen las religiones, esotérico con S, los grupos que conocen ese conocimiento viven en paz. Donde está la guerra es en el exoterismo, en las religiones que interpretan los libros sagrados de forma literal. En el judaísmo también ocurre lo mismo. El judaísmo como tal interpreta la Biblia literalmente y ellos literalmente entienden que ellos como raza son los escogidos de Dios y el pueblo elegido, y eso es un punto de discordia con los cristianos, también con los musulmanes, y de guerra hasta el día de hoy. Pero igual los cabalistas que realmente han entendido la cábala, y eso pues ya ahí entramos en otro debate, porque hay cabalistas que son muy judíos y muy a los judíos, a la tradición judía, y hay cabalistas que han entendido que cuando la Biblia habla de pueblo elegido se está refiriendo a personas que tienen cierto nivel de conciencia más elevado, que pueden ser personas de cualquier raza, de cualquier religión, ¿me entiendes? O sea, ahí empieza el tema de la decodificación del libro, porque cuando la Biblia, si te vas a la cábala, cuando se habla de Israel como pueblo elegido, lo que se está refiriendo con Israel es a un nivel de conciencia. Entonces yo puedo ser Israel si yo tengo el nivel de conciencia que se requiere para formar parte de Israel. ¿Ves? Y por eso la Biblia en el Nuevo Testamento te habla de un Israel espiritual, no de un Israel físico, carnal o físico. Pero en el caso de los judíos, el judaísmo específicamente no da pie para otra interpretación que no sea que ellos son como raza. Se hacen llamar a sí mismos. Sí, pueblo elegido. Raza, los escogidos. Y entonces eso ya automáticamente es excluyente, porque entonces ya tú, por no ser judío, por no haber nacido, ¿qué culpa tiene la gente no haber nacido judío? Pues automáticamente tú no eres pueblo de Dios. Automáticamente tú eres del otro lado, ¿no? Entonces eso es una discordia que está implícita en esa interpretación de la Biblia, y eso no tiene final. Y las guerras no van a tener final. Y las matanzas y la división lo interesante también es que mientras más división hay en la humanidad, menos amor. Menos amor hay en la humanidad. O sea que cuando Jesús dijo que en la parte final de los días el amor se enfriaría, tenemos que entender que una de las causas que lleva a que el amor en la humanidad se enfríe es la división. Y una de las causas de la división es la interpretación literal de estos libros sagrados. Yo sé que a muchas personas no les va a gustar esto, pero es la realidad. Y eso es lo que está pasando. Si tú vemos ahora mismo en el Islam, en el Torah, ellos lo dicen. Sí. Ellos lo dicen. Ellos son los escogidos. Sí. ¿Me entiendes? Si tú no te conviertes, ya tú eres un infiel. Exacto. Y la misma Biblia dice que serás exterminado. Exacto. Así implícito. Lo dicen ellos, y lo mismo pasa con el Sharia law, la ley de Sharia. Sí. ¿Me entiendes? La mujer tiene que ir cubierta completa, caminar 5 o 6 pasos detrás del hombre. El hombre puede tener un montón de mujeres, la mujer no puede divorciarse, si se divorcia y sale a la calle sola, termina siendo apedreada. Eso es allá. Literal, como lo dice la Biblia, como lo dice su Biblia. Yeah. Y eso es como, te doy punto en eso porque tienes razón. Si tú lo lees literal, lo mismo puede pasar con la Biblia de nosotros.
sacrificio y todo lo demás. Si lo ves literal, Ya. es una guerra que no acabamos nunca. No acabamos nunca. Y está pasando lo mismo, ¿sabes? Israel dicen que son el pueblo escogido, para los palestinos dicen que ellos son los escogidos, se pelean por un canto de tierra que es la franja de Gaza y eso es nunca acabar, Exacto. ¿entiendes? Y eso O sea, es fuerte todo- lo que la gente, pues, lo que la religión lleva. Y esto lo menciono porque las personas ya tienen que comenzar a darse cuenta de que hay algo oscuro Ujú. en este asunto Sí. de la religión y de los libros sagrados. Hay algo oscuro aquí. Porque tanta matanza, derramamiento de sangre, pues eso no está bien. Rapidito, ¿tú crees que estamos llegando a los días finales Sí. o nos acercamos? No sé que no va a llegar tal vez mañana, pero vamos encaminados a eso, Ok, lo que pasa es... y a la aquí- autodestrucción, porque eso es Bueno. lo que yo lo llamo. Yo no creo que va a haber una autodestrucción. Cuando Jesús habla, o la Biblia te habla del tiempo del fin, no se está hablando del fin de la humanidad, ni se está hablando del fin del mundo. Se está hablando del fin de un ciclo o el fin de una era. ¿Verdad? Entonces, esas eras son unos periodos de tiempo. Y esos periodos de tiempo están determinados por los astros, por los movimientos planetarios. Porque los astros funcionan como el reloj, ¿verdad? El reloj funciona y mide el tiempo y te dice cuándo termina una hora, o te dice cuándo termina un día, o cuándo termina un mes, o cuándo termina un año. Bueno, pues asimismo, los 12 números que tú ves en las 12 horas que están en el reloj son un reflejo de los 12 signos del zodiaco. Y todo ese tema del zodiaco funciona como un reloj y los planetas se van moviendo dentro de eso como si fueran las agujas del reloj. O sea, cuando Jesús habla del fin del tiempo, estamos hablando del fin de un ciclo, ¿verdad? Y nosotros estamos en este momento al fin de un ciclo y al comienzo de un nuevo ciclo. De eso estamos hablando ahorita, en la guerra en la que está la humanidad. ¿Hay algo que previene que brinquemos a otro ciclo? Como seres humanos espirituales, como esencia. La palabra previene, o sea, Hay alguien que está en contra, ¿sabes? Hay alguien que no quiere que, como estamos hablando ahorita, que saltemos de una evolución. bueno, sí, claro. ¿Entiendes? ¿Cuáles son las fuerzas detrás? Porque yo siempre me ha interesado todo lo que no es normal es lo que me interesa a mí, ¿sabes? Todo lo que no es obviamente físico, ¿verdad? Yo veo un poquito, trato de ver un poquito más allá, porque no todo es físico. Yo sé que después que nosotros salgamos de esta, digamos yo, de este disfraz, ¿verdad? Queda algo más de nosotros después de ahí. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué guerra hay para que, con todo esto que pasó en el 2020 para acá? Hablando en código acá nosotros, lo que pasó de 2020 para acá, ¿verdad? ¿Qué previene que brinquemos demos un salto de evolución? Bueno, aquí ya... Estamos brincando de tema, pero Sí. yo sé que si tuvimos 40 minutos en la religión, si nos quedamos aquí, estamos un poco de 6 horas y ahí el productor... Sí. Bueno, aquí ya entramos en el tema extraterrestre. ¿Por qué? El tema extraterrestre es lo que las religiones llaman ángeles y demonios. Uh-huh. ¿Verdad? Hay, como te mencioné, hay varios niveles de interpretación, pero uno de ellos es este que te estoy planteando. Y hay fuerzas invisibles al ojo humano que sí están tratando de impedir que la humanidad alcance lo que de acuerdo al plan divino la humanidad debe de alcanzar, ¿verdad? Porque nosotros estamos... A ver cómo te puedo explicar. Este tiempo que la gente conoce como la historia de la humanidad, en donde, pues, según dicen en las universidades, venimos del mono y el hombre era prehistórico y el hombre fue aprendiendo a hacer fuego y esto y luego pues sigue evolucionando hasta que se crean sistemas de jerarquías y gobiernos y todo este tipo de cosas y guerras. Todo esto
es una etapa de la humanidad. Nosotros, según el plan divino, debemos dejar atrás esta etapa y entrar en una etapa de conexión o unión plena con Dios. En esa etapa no existe el mal. No existe la muerte, no existe el mal. Pero tampoco existen en esa etapa estos seres que están manejando las cosas detrás manejando las cosas tras bastidores o están moviendo los hilos, como normalmente se dice, ¿verdad? Hay aquí en la Tierra unas familias que son las familias que dominan este show, de todo este... Eso fue algo de lo que al yo investigar y darme cuenta, yo dije, wow, esto no me lo dijeron en la religión. Hay unas familias que dirigen o impulsan todo tras bastidores. No son lo que la gente conoce, ¿verdad? Si hablamos de élite, hay personas que te van a hablar de Elon Musk, te van a hablar de Bill Gates, te van a hablar de Jeff Bezos, George Soros. No es eso. Detrás de eso hay otro tipo de familias que son los que normalmente dentro del mundo de la conspiración se llaman como las familias Illuminati o los 13 linajes y todo esto, que ahí pues están los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, etcétera. Los Vanderbilt, toda esa gente. Toda esa gente. Realmente, los que manejan el show tampoco son eso. Los que manejan el show son unas familias más antiguas que esas. Que estas familias siempre han dirigido todos los imperios. Imperio persa, imperio griego, imperio romano. Y esas familias que era de donde descendían los emperadores siguen existiendo al día de hoy. Se les conoce como la nobleza negra en algunos círculos. Y son esas familias las que manejan a las otras que la gente conoce como familias Illuminati, que son los que manejan a estos tipos que la gente conoce como Elon Musk y George Soros y Bill Gates, esta gente. Esto es como una pirámide Es como una jerarquía de poder. De poder. Pero tras esas familias, ahí venimos a hablar entonces de los seres que la gente hoy día conoce como extraterrestres. Cuéntame, desde esa familia, los seres extraterrestres que mucha gente menciona como los reptilianos. Mucha gente se creen que los reptilianos están detrás de todo esto. Uh-huh. O solamente seres de otro planeta, otra dimensión, lo que sean ellos. Bueno, mira. Explícame un poquito. Primero déjame hacer un paréntesis. Ahí me tiraste una bomba nuclear en la cabeza porque no pensaba que había más gente detrás de esa gente. Sí. ¿Me entiendes? Yo sabía, pues, lo que la gente lo conoce. Están los Vanderbilt, están los Rothschild, los Rockefeller, toda esa gente que literalmente crecen en notoriedad mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Muchos de ellos aumentan su riqueza, digamos, 10x más. Uh-huh. Como son los Rothschild, como son los Vanderbilt, que su riqueza venía ya desde antemano, pero crearon sistemas nuevos que conocemos ahora, que fueron los Rothschild que lo crearon. Que para muchos, pues, el que no lo sabe, los Rothschild son judíos. Y crearon... Ahí es donde... Ahí es la guerra. Para los que no saben, si viste el documental, la batalla final Europa. No la he visto. ¿No has visto? No. Ahí es que ellos explican de dónde vienen los Rothschild y cómo ellos crearon este sistema monetario, en el cual es que entre ellos se prestan sin intereses, pero le prestan al mundo con interés y así esclavizan a los demás. Eso es lo que ellos crearon. Según el documental, eso fue lo que ellos crearon y que pintan como a Hitler como la piedra en el camino de ellos y entonces viene todo el mundo, se pintan. Es una guerra y si te das cuenta, no sé si fue Churchill o fue un general americano, dice que peleamos
el lado equivocado. Es un statement que hizo un general americano. Ujú. Dice que peleamos el lado equivocado. Ujú. Y después falleció. Lamentablemente, meses más tarde. Ok. En un accidente de tráfico borracho y él nunca bebió. Pero nada, brincamos a ese punto tuyo. Un paréntesis pequeño. Para mí, Hitler no era una piedra en el camino. Lo que yo he podido investigar, Hitler fue un peón más utilizado. No sé si conoces el tema de Teodoro Herzl, que los judíos lo toman como un sabio y un héroe. Bueno, Teodoro Herzl es supuestamente el creador del sionismo, que es la ideología que gobierna hoy Israel. Sí, estoy de acuerdo. Teodoro Herzl, antes de la Segunda Guerra Mundial, hay citas de él donde él decía, tengo un plan, y el plan era cómo vamos a crear la nación judía, cómo vamos a crear la nación sionista. Bueno, pues la vamos a crear utilizando a Hitler. La vamos a crear porque vamos a hacer parecer que los judíos son víctimas. Te entiendo. O sea, cuando llevemos a los judíos al nivel de víctimas y el mundo le coja pena a los judíos, entonces cuando propongamos que los judíos tengan una nación donde puedan ser protegidos y ellos puedan defenderse de cosas como esta que hizo Hitler, pues no vamos a tener resistencia. Las personas lo van a aprobar, lo van a ver como algo justo, teniendo en cuenta lo que ha sucedido en el Holocausto. Ok, sí, Ok. tomando en base lo que pasó, Sí, hay que protegerlo. sí. Y Que- pero todo estaba planificado desde antes De la Segunda Guerra. de la Segunda Guerra Mundial. Alguien me explicó eso mismo, que me van a tirar mucha gente ahí, pero lo voy a decir. Él me explicó y vamos a hablar de eso, de lo que tú estás hablando ahora, de cómo se forma, cómo ellos pintaron una imagen de la que no es Ujú. para promover su agenda. Claro. Y él me cuenta, y me lo dijo, lo tengo en el podcast, voy a poner el link para que vean ese comentario que él hizo. Y él me dijo que literalmente el holocausto nunca ocurrió. Es lo que dicen hoy los iraníes. Nunca ocurrió, no existe evidencia de las supuestamente 6 millones de muertes, porque nunca se encontró evidencia física. Sí se encontraron evidencia de que encontraron una fosa con 100,000 personas, pero no después, aparte de eso, es como que, se quemaron los demás. Y matemáticamente es imposible con lo que se encontró en Auschwitz, en los campamentos. Y que la gente que de verdad murió fue cuando la Segunda Guerra Mundial estaba casi acabando, cuando los estadounidenses atacaron a Alemania y cortaron el suministro de comida. Ahí es que empezaron a morir la mayoría de las personas, porque ya Hitler ya no estaba alimentando a esos lugares, y eso explica, según él, por qué muchos de los alemanes se fueron de los campos de concentración y los encontraron literalmente sin guardia, porque literalmente no tenían que comer. Mira, Julio, yo te voy a traer... Es una locura, Sí, te digo, yo es sé, una locura. yo sé. Pero yo te voy a hacer una pregunta. No sé cómo le vamos a llamar a la situación del 2020 para que no nos censuren el... No, le podemos decir, podemos poner qué pasó en el 2020. Ok. ¿Qué pasó en el 2020 y cómo va a pasar a la historia? Vamos a suponer que en 50 años Ujú. tus hijos, tus nietos, lean la historia de lo que ocurrió 50 años atrás en el 2020. ¿Qué pasó? Va a decir el libro. Hubo una plaga. una plaga Como se llama la mundial sí que sé. y la gente moría. Ujú. Pero si tú has investigado el tema, sabes lo que realmente sucedió. Claro. Entonces, no puede haber pasado eso con el Holocausto. O sea, hoy estamos leyendo 50 años acá y los libros dicen que allí pasó lo que dicen los libros, pero realmente pasó. ¿Quién escribe los libros? ¿Me entiendes? O sea,
Yo no te voy a decir que no ocurrió el Holocausto, pero tampoco te puedo decir que sí ocurrió. Yo lo que sí te puedo decir es que había un plan de utilizar X o Y situación o generar X o Y situación para finalmente lograr el objetivo que era establecer la nación judía. Yo no tengo nada en contra de los judíos, pero sí tengo en contra del sionismo. Y todas esas personas que se movieron para crear esta nación judía que existe hoy, el Estado de Israel, eran sionistas. De hecho, para el que esté viendo todavía, se supone que al yo haber empezado el tema hablando de los testigos de Jehová, se supone que este podcast a este momento ningún testigo de Jehová lo esté viendo. Porque la enseñanza que se les da a ellos es que si alguien habla mal o negativamente de su religión, automáticamente corten. Así que se supone que a este momento ningún testigo de Jehová ya esté viendo esto. Pero si alguien está todavía y es testigo de Jehová y está viendo esto, es importante recalcar que el líder moderno, lo que ellos llaman el líder moderno de los testigos de Jehová, que fue Charles Taze Russell, no sé si lo conoce, era un sionista. Y está declarado en el libro que los mismos testigos de Jehová crearon para enseñarle al mundo su historia, que se llama Proclamadores. Los testigos de Jehová, proclamadores del reino de Dios. Allí está declarado que el creador de los testigos de Jehová es un sionista. ¿Ok? Bueno. Estando a punto por ahí. Bueno, sí. Como te digo, yo no tengo nada en contra de los judíos porque muchos judíos son víctimas de la ideología sionista. Sí, siempre ha sido así. Pero los sionistas como tal tenían esto planificado desde antes. Incluso, si tú sabes lo que es la declaración Balfour, que fueron los primeros ministros, no me acuerdo el nombre como tal, como el que se le clasificaba en ese tiempo, pero era apellido Balfour, en 1917. Él es el que declara como perteneciente a los Rothschild, a Lord Rothschild, la tierra de Palestina, que el gobierno británico le está dando esa tierra a Lord Rothschild, con unas supuestas condiciones de que allí no se va a generar situaciones, problemas, que pongan en peligro la vida de los que ya están, ¿verdad? Pero ya cuando eso pasa a manos de los Rothschild, ya el plan hace rato que estaba, porque incluso Rothschild fue el que trajo a los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos no quería entrar en la Primera Guerra Mundial. Y es Rothschild el que mueve sus influencias en los Estados Unidos y trae a los Estados Unidos a la guerra. Y eso es a cambio de que una vez se termine la guerra y ustedes la ganen, a mí me entregan la tierra de Palestina. O sea, que el plan viene desde antes de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo pasó con la Segunda. La guerra había empezado ya en el 38, por ahí, 37, 38. 39, hombre. 39, que empezó Alemania a invadir la Polonia, todo eso, lo que llaman áreas vecinas, y de la nada sale Japón y ataca a Estados Unidos. De la nada, porque no había provocación alguna. Sí. Bueno, ahí porque estas personas se mueven, estas personas que estamos hablando de las élites, ya cuando hablamos de las familias, del nivel de las familias, que la gente llama familias Illuminati, esta gente tienen conocimiento profundo sobre la naturaleza humana. Los libros ocultos que se le han ocultado a la humanidad, ellos los tienen. Entonces ellos se mueven a través de la dialéctica hegeliana, que es problema, reacción, solución. Y a través de ese esquema de crear un problema, provocar una reacción y proponer una solución. Por ejemplo, la situación del 2020. Eso viene a mi mente, es lo mismo. Ajá. Problema para provocar una reacción y luego proponer una solución. Pues así mismo Japón entra en la Segunda Guerra Mundial por un ataque que se hace allá en Pearl Harbor. Que todos son situaciones, todos son problemas para provocar una reacción y luego proponer unas supuestas soluciones que vayan acorde con el plan, con la agenda. Lo mismo sería mucho pensar si lo mismo pasó en el 2001. Exactamente. Es la misma. Siempre que hay un acontecimiento que se sale de lo normal, tú vas a ver esto. Dato curioso, ¿verdad? En mi mente, dando vuelta,
Y estoy tratando de conseguir a una persona que ella ha investigado toda esa sociedad. Y la quiero traer. Ya está un poquito de mayor edad, pero estamos hablando de traerla al podcast y hablar de eso mismo. ¿Quién está detrás del 9/11? ¿Por qué ocurrió? Y los eventos que ocurrieron. Y tengo otra persona que estoy contactando ahora mismo también, congresista, que no estuvo de acuerdo y tenía conocimiento previo que iba a pasar lo del 9/11. Ya. Y no le hicieron caso. Y está en las redes sociales, el hombre está ya retirado del Congreso, pero está viral, porque está molesto, Ok. porque no se le escuchó sobre eso mismo. Ujú. Y dato curioso, lo que me da, retomando el 9/11 rapidito, fue que cuando ocurrió los hechos del 9/11, a cuestión de horas, de que se derrumbaron las torres, que se cayeron, ya tenían los pasaportes de los implicados. Pero nunca se encontró ni un ala, ni la cola del avión, ni asiento. Todo Todo se destruyó por el fuego, se destruyó por el fuego. menos el pasaporte. Menos el pasaporte. Y no encontramos ni un aspa de avión. Ujú. Hasta el sol de hoy, reto a cualquiera que me busque una silla de la cola, de lo último, que me la traiga y me diga, aquí hubo un asiento de un avión, aunque sea frame pelado. Ujú. No hubo ninguno y lo mismo pasó en el Pentágono. Ujú. Meses antes, si bien no recuerda, estaban buscando, se hizo una auditoría, una de las primeras que habían desaparecido $2 trillones. Ujú. Y cayó un avión en la oficina donde se estaban guardando los récords de la investigación que pasó en el Pentágono. Pero tampoco nunca se encontró un avión. Ujú. Si vemos la foto, y le reto a cualquier persona que la investigue, que se vayan a esa ala del Pentágono, vean las fotos que están documentadas y cuando vean el impacto donde se creó el avión, que me busquen el impacto de las alas, que tampoco no hay ninguno, tampoco se consiguió un asiento. Ujú. Reto a cualquiera que lo busque. Ujú. Y no van a encontrar ninguno, ni en la data, no hay y fue lo mismo que tú estás diciendo ahora. Problema, Problema, reacción. reacción y la Solución. solución. Y eso fue otra forma de traernos a la guerra por tercera vez. Sí. 17, 2000, el 40 fue que nos trajeron a la guerra, 41, que nos metieron en la guerra. Y lo mismo pasó con este, que fue más o menos en el 41, 2001, más o menos al mismo tiempo, nos trajeron a la guerra. Y tuvimos 20 años. ¿Has escuchado las declaraciones de un general de Estados Unidos que se llama Wesley Clark? Me suena el nombre, pero no he escuchado en totalidad. Poco tiempo, no sé exactamente cuánto, pero muy poco tiempo después de esos atentados, ese general declaró de que había un plan de invadir 7 países. En el tiempo, Oh, sí, ahora me acuerdo. 7 países en Sí. 5 años. 7 países Ya, en me 5 acuerdo. años. De esos países, les tomó más de 5 años, hay que decirlo. Ya. Pero de esos países al día de hoy, ¿cuántos quedan? Digamos, espérate. De los 5 países, uno era Irak. 7. Exacto. Solamente queda uno hoy. Queda uno. Ah, yo sé cuál es. Líbano, Siria, Irak, Afganistán. Sudán. Todos esos países han sido intervenidos militarmente, menos Irán. Solamente queda uno. Wow. Pero lo que dijo ese Wesley Clark, que la gente lo puede buscar en YouTube, en Google, donde desee, así mismo ha sido lo único que le ha cogido más de 5 años. Y Irán se está permitiendo que siga existiendo y que siga fortaleciéndose y todo, porque es lo que se va a utilizar para la guerra final. Lo que llaman el Armagedón. Sí. Sí, venimos a traer los cabos, ¿verdad? Porque Sí, pasa en esa área también, para acabar de chaval. Sí, hay otra gente que le llama la guerra de Gog y Magog. Digo que Pero- me coja que Armagedón. Pero Irán es lo último que se está permitiendo que esté ahí para utilizarlo para el final. Porque necesitan crear un problema. O sea, no se puede seguir ejecutar este plan sin crear problemas, ¿verdad? Y aquí voy a volver a llevar al tema de los testigos de Jehová, que ellos siempre te hablan de que al final del tiempo iba a haber muchos problemas, muchas dificultades, Y guerra. y todo ello se lo achacan a Satanás. Satanás está creando problemas, está creando situaciones, pero te ocultan a estas familias
te ocultan esta jerarquía y la historia que está detrás de esta familia y cómo estas familias mueven las cosas y cómo ellos utilizan este método de problema, reacción, solución siempre, siempre. Y le ha funcionado, fíjate, porque Sí. ahora mismo, si vemos la geopolítica, eso es lo que está pasando ahora mismo. Están creando ese problema y empezamos ahora lo mismo. El cambio climático, por ejemplo, un problema creado por los medios de comunicación y todo el tema para provocar una reacción de que la gente exija que se haga algo y para proponer unas soluciones que esas soluciones están de acorde con la agenda. Con la agenda. Ya. Lo mismo está pasando ahora mismo. Si vamos para atrás, 2023, octubre 7, eso Palestina entró Se metieron en una fiesta. una fiesta, mataron a medio mundo, nadie se enteró, ni el Mossad, que es la agencia. Bueno. Si vamos ahí a otro... Hasta el presidente lo sabe, no dijo nada, supuestamente. Ni Mossad, que es la agencia más grande de inteligencia que está con la CIA y toda esa gente, todo el mundo envuelto en la misma cama, no se enteraron. Igual que el 9/11. Todo el 9/11. mundo y de momento es un problema. Apareció de la nada un problema. Hasta en Paraglider entraron y nadie los vio. Sí. Y está pasando lo mismo. Problema, una reacción de que entonces se exige que el gobierno haga algo y los proteja. Y la solución pues está pasando ahora mismo, que están... Un desplazamiento total, porque a la larga lo que se busca no es proteger a los judíos de los atentados terroristas. Lo que se busca es crear una cosa que se llama el Gran Israel. No sé si los has escuchado. He escuchado. El Gran Israel es una nación sionista que va más allá de las fronteras actuales de Israel. Llega hasta partes de Egipto, llega a partes de Siria, llega a partes de Irak y llega a partes de Arabia Saudita. Entonces, todo justificado con unos textos bíblicos, ¿verdad? Que están en el Génesis, donde Dios le promete a Abraham una tierra que vaya desde el Éufrates, y ahí es donde viene el dibujo, el diseño de la bandera de Israel, que son 2 líneas azules, que representan aquí los 2 ríos, desde el Éufrates hasta el Nilo, que es parte de Egipto, ¿no? Y Éufrates tiene partes de Irak. Desde allá hasta allá es la tierra que yo le voy a dar a tus descendientes, según dice el mensaje literal en el Génesis, y eso es lo que los sionistas están buscando. Extender las fronteras de Israel desde el Éufrates hasta el Nilo. Wow. En esto podemos estar aquí 2 días. También. Sí. Yo creo que después de aquí nos vamos para allá, para el área azul y seguimos offline hablando de esto, porque es que está fuerte lo que... Si tú no estás pendiente, ¿verdad? Si tú no abres tu capacidad de entendimiento, no contextual, literal, pero si lo ves un poquito más allá, porque toda razón, todo lo que está pasando, siempre hay motivo más allá. Sí. Tú tienes que ver 5 pasos hacia adelante para tú darte cuenta de lo que está ocurriendo. Y yo creo que mucha gente, espero que con este podcast puedan abrir esa mentalidad de ver el porqué de las cosas. Sí. Porque no todo aparenta lo que es. Y es bien fácil engañar. Ya lo mismo con el 2020, lo fácil que engañaron a muchos. Bueno, pues si quieres podemos hablar un poco de lo que pasó en el 2020. Vamos, sí, para que la gente... Ya ha pasado 5 años y para mí ese ha sido el fraude del milenio. Para mí es... Realmente el 2020 representa una nueva etapa. Una nueva etapa. De hecho, si tú te vas a la Biblia, en la Biblia hay mucho, y esto fue algo de lo que me empezó a llamar la atención a mí, yo siendo testigo de Jehová, yo estudiando la Biblia en mi casa, leyendo, analizando, pensando, meditando, yo comienzo a darme cuenta que hay muchos números en la Biblia que se repiten. Y uno de esos números que constantemente se repiten en la Biblia es el número 40. Entonces, hablamos del año 2020, que es 20 más 20, 40, y sabemos que en el 2020 se impuso una cuarentena. Ya. Bueno, siempre que se utiliza este número en la Biblia, que a mí lo que me empieza a llamar la atención es que,
sea, fueron 40 días. Por ejemplo, dice que llovió en el diluvio 40 días y 40 noches. O que Jesús estuvo en el desierto 40 días y 40 noches ayunando. Y yo digo, caramba, y fueron 40. O sea, no fueron 39, no fueron 41. Fueron 40. Una pregunta. Le estuvieron en el desierto los israelitas 40 años. El día como tal, no lo recuerdo y no te lo puedo decir. Yo sí sé que fue como en marzo. En marzo, ok. Sí. Ok, marzo, sí. Porque para mí rápido como que es, caramba, sería los 40 días después, porque febrero tiene 20 y pico de días. Ahí no tengo esa ecuación, vamos a decirlo así. Ya. Pero sí recuerdo bien. Fue que cercano en a los marzo. 40 días. Fue bien cercano a los 40 días. Fue algo pensando aquí rápido. Bueno, el tema es que siempre que en la Biblia aparece ese número, es el fin de una etapa y comienzo de otra. Y eso también está relacionado con el proceso evolutivo del niño cuando está en la barriga de la madre, que se tarda 40 semanas. También, ya. O sea, nace un niño, una niña, después de 40 semanas, y después de que la Biblia siempre te menciona el número 40, comienza algo nuevo. Yo lo que te estoy diciendo es que en el 2020 comienza algo nuevo. Nace algo nuevo. ¿Ok? Ujú. Porque comienza la era de la inteligencia artificial. Ese es otro tema que... Es otro tema, pero todo está ligado en una sola cosa. O sea, la inteligencia artificial es parte del plan desde el principio. Siempre lo ha sido. Sí. Ahí está envuelta la tecnocracia también. Sí. Eso que está, para aquellos que me escuchan en español, que todo va a estar traducido al inglés. Vayan al podcast anterior. Ahí estamos hablando de lo que es la nueva tecnocracia que están impulsando ahora a nivel legislativo en el Congreso, que se está viendo, pero esos son los primeros pasos que estoy viendo en forma legislativa. Mira, la inteligencia artificial eventualmente va a tomar el control de los gobiernos. Ya. ¿Ok? Los gobiernos humanos tienen sus días contados. Dentro de un tiempo que yo no te puedo decir con exactitud cuánto es, la inteligencia artificial va a ser el gobernante, va a ser el gobierno. Y la inteligencia artificial va a poder gobernar todo. Las ciudades inteligentes, los semáforos, los celulares, los medios de comunicación, todo. Incluyendo, y aquí entramos en lo que pasó en el 2020, incluyendo a los seres humanos. ¿Ok? O sea, los seres humanos no van a escapar del control o del gobierno de la inteligencia artificial. Por eso sabemos, lo que hemos estado siguiendo las investigaciones, que lo que introdujeron dentro del cuerpo de las personas en el 2020 fue nanotecnología que hace posible que la inteligencia artificial se pueda conectar con el cuerpo. ¿Ve? O sea que la inteligencia artificial no viene simplemente a ayudarnos, no, nos está ayudándonos, y también entre comillas, porque por un lado nos ayuda y por otro nos desayuda. Nos está ayudando mientras está en desarrollo, pero una vez la inteligencia artificial llegue a la singularidad, que es el momento en donde alcanza el nivel de inteligencia humana, desde ese momento en adelante sobrepasa el nivel de inteligencia humana. Y en ese momento es cuando la inteligencia artificial se convierte en una especie de Dios. Falso, pero Dios. En el sentido de que al ser más inteligente que la especie más inteligente que existe en el planeta, que es el ser humano, pues entonces, ¿quién manda? Ya. Exacto. Si lo vemos en la pirámide, quedamos segundos. Exactamente. Y Y eso- con eso- relación a esto, pues ahí era que yo te quería mostrar ciertos videos que no Ya. sé si en la edición del Sí. podcast los puedas poner, porque esto no son cosas que las estoy diciendo yo, ¿verdad? La gente puede pensar, ese loco está diciendo ahí que lo que le pusieron a las personas en el 2020 es nanotecnología que hace posible que la inteligencia artificial se conecte a los cuerpos de las personas. Es una locura. Bueno, no me escucha a mí, escúchalos a ellos mismos hablando, a la gente del Foro Económico Mundial, y después de que los escuchas a ellos, que son los que tienen el dinero para poder ejecutar todo esto y tienen el poder, pues llegas tú a tus propias conclusiones. Sí,
Eso es otro tema, ¿verdad? Ya en sí, la web, o como tú la quieras llamar, eso ya es otro tema porque hasta ellos mismos ya están tratando de monetizar los recursos naturales. Sí. Ellos, dicho por ellos, no por mí. Véanlo ahí, ellos están discutiendo cómo monetizar el agua, el aire, todo. Todo. ¿Para qué tener un control totalmente completo Completo. del ser humano? Tú controlas el aire, controlas la tierra, controlas los recursos y ya el ser humano cae por default, ya cae. Sí. Porque sin eso no podemos vivir. Pero si a eso tú le añades el tema de que la inteligencia artificial va a poder enviar ondas de baja frecuencia, por ejemplo, para poder implantar en la mente de las personas a través del cerebro, que es ahí en el cerebro es donde se está acomodando la nanotecnología que le pusieron a las personas, pues a través de ondas electromagnéticas de baja frecuencia va a poder enviar pensamientos negativos. Y a través de ondas de alta frecuencia va a poder enviar pensamientos positivos para que las personas vean lo que la inteligencia artificial quiera que vean de una manera positiva, lo vean de una manera positiva, y lo que la inteligencia artificial quiere, que realmente no es la inteligencia artificial, sino sus programadores, quiere que vean de una manera negativa, las personas eventualmente la van a terminar viendo de manera negativa, solamente enviando ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias. Así de sencillo. Esto lleva mucho tiempo legislándose en cuanto entre el gobierno, ¿verdad? Querer decir las cosas como son. Porque ahí hay una batalla en el mismo gobierno de que algunos quieren descubrir lo que está pasando, que se vocaliza hasta la misma farmacéutica quiere suprimirlo. Es una guerra, ¿verdad? Los cabilderos, como siempre ha habido guerra. Y el que se pone a atar los cabos, como tú lo has hecho, ha atado los puntos, ya has visto las cosas como son, tú te has dado cuenta que cuando trataron de soltar a la luz todos los estudios hechos por agencias terceras o la misma agencia que hicieron el medicamento del 2020, ellos no querían revelar esos estudios. No. Y Pfizer quería que se revelara en 65 años. 65, ya cuando ya la mayoría de nosotros estamos ya... ya ese momento ellos han logrado su plan, su objetivo. Nosotros volvemos a nuestro génesis, a un polvo, porque es lo que vamos a terminar. Y eso es lo que a mí, desde un principio, ¿verdad? Cuando empezó esto, yo estaba en Puerto Rico en aquel entonces. Yo acababa de llegar y me di cuenta lo mismo que estás diciendo. Pasó el problema y ya la semana estaba la solución. Y yo me dije, espérate, algo está pasando aquí. Porque ellos te lo presentan así, porque hay una nueva tecnología que permite hacer vacunas, por poco se me zafa la palabra, hacer esto en tiempo récord. Sí, a mí me estuvo raro, porque yo dije, de la noche a la mañana tú saliste con esto. Y eso lo dije a mi mujer, esto ya estaba preparado. Vamos a esperar. ¿Y te ofrecían dinero? No, ahí fue que más... como que certificaron mi sospecha. Y a mi mujer, eso solo es un niño. Cuando tú quieres manipular a un niño, ¿qué tú le dices? Mira, vente que te compro un heladito. Si te portas bien, yo te doy esto. Esa palabra que acabas de mencionar es importante. Eso se hace con un niño y eso funciona con un niño. Con un niño. Eso es importante porque si hablamos del proceso evolutivo de la humanidad, pues tenemos que entender que hay una gran parte de la humanidad que todavía está entendiendo las cosas y haciendo las cosas como niños. Sí, como la guerra, las peleas y todo, es como si fuera un niño. Ya. Pelean por estupideces. Y en esa es la que estamos. Bueno, ¿cuánto nos queda? Nos queda más o menos como 10 minutos más. ¿Como 10? Como 15 minutos más, yo creo. Como 15 minutos más. Bueno, yo por lo menos me gustaría, antes de terminar, me gustaría hablar un poquito acerca de lo que hay que estar haciendo. Y de lo que va a ocurrir dentro de poco. ¿Verdad? Yo creo que si hay contenido después, que yo haga contenido después, lo voy a poner por ahí para que a los miembros de YouTube, para que quiera ser miembro de nosotros, lo voy a poner offline para que ustedes vean ese contenido inédito que vamos a hablar ahí sin código, sin atadura y sin mordaza. Ya. Explícame, ven. ¿Qué es lo que podemos hacer para quitarnos todo de encima? Primero explicar un poquito hacia dónde se dirige este tema de la inteligencia artificial, lo que pasó en el 2020 y todo esto. Vamos
hacia un acontecimiento que yo no te puedo decir a ti específicamente cómo va a ser, pero sí me sospecho que esto va a ocurrir o a finales de este año o el año que viene. Me estoy aventurando a decir esta fecha, porque yo sospecho que algo va a ocurrir en el 2025 y en el 26. De hecho, llevo como 4 años diciendo esto. ¿Cuál es el acontecimiento? El acontecimiento clave es la eliminación del dinero en efectivo. ¿Por qué ese es el acontecimiento clave? Porque a raíz de la eliminación del dinero en efectivo, el dinero va a ser completamente digital. Hay mucha gente, haciendo un paréntesis, que piensan que Bitcoin escapa de todo esto. A esa gente le tengo malas noticias porque Bitcoin no escapa a esto. De hecho, hace poco el vicepresidente de Estados Unidos estuvo en una reunión de grandes Bitcoiners y gente de negocio y les insinuó que el gobierno puede controlar eso si quiere. Bueno, pero no nos metamos en el tema Sí, esos otros 20 pesos más. Esos son otros 20 pesos. El tema es que a raíz de la eliminación del dinero en efectivo, todo el dinero va a ser digital. Y algo va a ocurrir, algo van a inventarse para proponer una solución. Y la solución es que las personas se dejen colocar cierto tipo de tecnología en su cuerpo, que es tecnología sobre tecnología. Ya dijimos que lo que pasó en el 2020 fue que le colocaron tecnología. Bueno, pues aquí estamos hablando de una tecnología que se conecta con la que ya está dentro, ya establecida, y que hace posible finalmente esta conexión que te dije ahorita. Y ahí, cuando el gobierno exija esto, ahí va a ocurrir la división de la humanidad. Automáticamente o por default, como tú mencionaste ahorita, la humanidad se va a dividir en 2 grupos. Un grupo que va a aceptar eso y otro grupo que no va a aceptar eso. Y si nos dejamos llevar por lo que ocurrió en el 2020, el grupo más grande es el que va a aceptar eso. Y el grupo más pequeño es el grupo que no va a aceptar eso. ¿Qué sucede? Las personas que no aceptan eso están automáticamente fuera del sistema. ¿Ok? Y eso son palabras mayores. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que no puedes comprar gasolina para mover tu auto, tu motora, tu camión, lo que sea, Nada. si no tienes la tecnología que te permite acceso al dinero digital. No puedes ir a una farmacia a comprar tus medicamentos. No puedes ir al supermercado a comprar tu alimento. ¿Ok? Entonces, eso nos lleva a lo que tenemos que estar haciendo ahora. Si las personas que no van a aceptar esto, el control total, que una vez más en ese momento van a ser engañadas, tal como fueron engañadas en el 2020, en ese momento van a ser engañadas con promesas de una renta básica universal donde se les va a regalar dinero y las personas van a poder hacer y deshacer. Algo justo, socialmente justo. Sí, y todo. y la eliminación de muchos problemas, ¿verdad? Las clases sociales, se les va a engañar, pero una vez las personas acepten eso, lo que va a recaer sobre ellos es una esclavitud como nunca antes han conocido. Porque la esclavitud que la gente ha conocido es esclavitud donde las personas tienen cadenas físicas. Ya. Aquí estamos hablando de una esclavitud física, mental, emocional y espiritual. Una esclavitud total. Pero claro, no se les va a decir. Porque si se les dice, no se les puede engañar. Hay que atraerlos con ilusiones, como hacen los gobiernos y las religiones, con promesas de un futuro mejor, como hacen los gobiernos y las religiones, para seducir a las personas y atraerlos a ese punto, en donde son las mismas personas las que van a tomar la decisión, tal como ocurrió en el 2020. Fueron las mismas personas las que tomaron la decisión. ¿Qué fue lo que hizo esta gente? Esta gente creó el show, creó
el ambiente, creó la situación, pero quien tomó la decisión fue la misma persona. Por su manera de ver las cosas, por su manera de percibir lo que está pasando. ¿Ok? Al no tener el conocimiento que se necesita para entender lo que realmente está pasando y tener un supuesto conocimiento superficial de la situación, que es el que va a ser transmitido a través de los medios de comunicación, son las mismas personas las que van a tomar la decisión. ¿Ok? Ahora, aquellas personas, que ahorita tú utilizaste la palabra estar pendiente, aquellas personas que realmente están pendientes, que la Biblia le llama que están despiertos, que fue lo que dijo Jesús constantemente, manténganse despiertos. Esas personas que están despiertos y que están entendiendo lo que está pasando aquí, rápidamente se van a dar cuenta de cuáles van a ser las consecuencias de X o Y situación y se van a negar. Esas personas que se nieguen quedan fuera del sistema y fuera del sistema tienen que asumir la responsabilidad completa de sus vidas. ¿Okay? Ya no hay un sistema que te cuide, policías, ya no hay farmacias, quién hace medicamentos, quién siembra la comida por mí. Ya eso no existe. Ya. Somos non gratos. Entonces, ahorita te dije que cuando clasificaste como que así se puede manipular un niño, te dije, esa palabra es importante. ¿Por qué? Porque esa división de la humanidad es separando a los niños de los adultos. A los que no han crecido de los que sí han crecido. Y aquí no estamos hablando de crecimiento físico, aquí estamos hablando de crecimiento interno. ¿Ves? Aquellos que han crecido internamente no van a tener miedo a hacerse responsables de sí mismos. Pero los que no han crecido internamente, y esto pueden ser políticos, empresarios, jueces, abogados, doctores, no importa. Porque todo el estatus que tienen estas personas está basado en cosas externas. Sí, eso te iba a Aquí llevar. no estamos hablando de cosas externas. Por eso esto es espiritual. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de cosas internas. Entonces, todo el que internamente no ha crecido va a percibir la situación de la misma manera que la percibieron en el 2020 y va a aceptar lo que sea. ¿Con qué condición? Cualquiera. Cualquiera que les haga sentir seguros. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este grupo de personas, ya te hablé de que esto va, una vez acepten, porque ¿verdad? Primero tienes que aceptar y firmar el contrato. Después que acepten, entonces va a caer sobre ustedes la esclavitud total. Sobre este grupo va a caer la libertad total. Okay. Y este grupo va a comenzar a unirse entre ellos y a crear entre ellos nuevos sistemas de producción de alimentos, de producción de medicamentos, de construcción, de vivienda, etcétera, etcétera. ¿Okay? Va a pasar un tiempo. Y estas personas van a ir logrando, los que queden fuera del sistema, van a ir logrando sus objetivos. Porque normalmente estas personas no van a tener obstáculos como religiones que les impidan unirse, partidos políticos, ideologías en su mente internas que les impidan colaborar en unidad. Entonces, lo que Génesis dice, Génesis 11, que dice cuando se creó la Torre de Babel, que dice que Dios bajó y miró y vio que todos estaban unidos en un solo objetivo, y Dios dijo, esto es interesante, Dios dijo, están unidos en un solo pensamiento, en un solo lenguaje, por lo tanto, no hay nada que ellos se propongan hacer que no puedan lograrlo. Y dice lo que está escrito, ahorita te dice que lo que está escrito pertenece
O sea, la literalidad pertenece al lado oscuro. Y dice que bajó y los confundió. Les confundió los lenguajes para que no se pudieran entender. Y se separaron. Y se separaran. Y cuando se separaran, automáticamente el objetivo que tenían no iba a poder ser alcanzado. En este grupo de personas que te estoy mencionando, que van a quedar fuera del sistema, que van a comenzar a colaborar entre sí en amor, no va a haber nada que ellos no se propongan hacer que no puedan lograrlo. Cuando pase suficiente tiempo, porque todo esto son tiempos establecidos y como te mencioné al principio de la conversación, estos tiempos son establecidos por los astros. Los astros son los que controlan o gobiernan la dimensión del tiempo. Cuando pase suficiente tiempo, entonces la inteligencia artificial que está controlando a toda esta porción de la humanidad va a ser programada para ir a atacar o perseguir, y esta es la famosa persecución de la iglesia que hablan los cristianos. Lo que pasa es que los cristianos te hablan todo esto en términos religiosos, es decir, y los que vamos a estar aquí somos los evangélicos, o los que vamos a estar aquí, en caso de los testigos de Jehová, somos los testigos de Jehová, o los que vamos a estar aquí somos los mormones o los adventistas. Evangélico, lo que sea. Sí, no. Esto es un grupo de personas que se compone, como dice la Biblia te dice de toda nación, tribu, lengua, pueblo, y podemos añadirle religión o origen, raza, porque eso son cosas externas. Uh-huh. Aquí en este grupo va a haber de todo. ¿Okay? Ahí va a venir la persecución de este grupo que se ha mantenido fiel a las leyes de Dios. Este grupo se desvió. Si nosotros vamos a la segunda Tesalonicense, a este grupo se le relaciona o se le identifica con la apostasía, que es una desviación. ¿Por qué? Porque ellos se desviaron del orden natural hacia el transhumanismo, que no es el orden natural. Uh-huh. Y cuando venga esa persecución de la iglesia verdadera, que realmente son los escogidos de Dios, no es de ningún hombre, de Dios, ahí va a ocurrir la manifestación del Cristo, o la segunda venida de Cristo, que no es nadie volando en las nubes, simplemente es la liberación de una energía que va a transformar a esa humanidad y al planeta. A esa humanidad y al planeta. ¿Okay? Porque realmente lo que está escrito se va a ejecutar. Lo que pasa es que lo que está escrito, como te dije ahorita, está codificado. Y las religiones están confundidas y confundiendo, ¿no? Entonces, ¿qué podemos o qué debemos de estar haciendo nosotros en este momento? Creando una base que nos permita resistir. ¿Por qué? En el momento en donde la humanidad se tenga que dividir, si yo no tengo conocimiento ni experiencia de cómo ser autosuficiente, el miedo y el terror me van a dominar. Y yo voy a terminar aceptando todo lo que el gobierno me diga. Yeah. Ahora, en este momento tenemos que estar adquiriendo conocimiento de lo que es autosuficiencia, de lo que es la autosanación, de lo que es la conexión con la tierra, de lo que es la limpieza de nuestro cuerpo, la armonización de nuestro cuerpo con la naturaleza y todos sus ciclos, etc. Porque este grupo va a mantenerse en el camino orgánico, mientras este grupo se va a desviar al camino sintético. Entonces, si me lo preguntas a mí, en este momento yo estoy sembrando mi alimento, produciendo mis huevos, mi medicina, aprendiendo cómo se purifica el agua de un río, cómo reconectándome con el Padre a través de la naturaleza. Y fíjate, esas son cosas que se hacían cientos de años. Y poco a poco como que nos fuimos despegando y ya la gente pues... Sí, porque
se suelta en esta humanidad un conocimiento nuevo y empezamos desde los orígenes, este conocimiento nuevo dice que nosotros somos el resultado de una explosión y luego más acá pues evolucionamos de un mono y se comienza a llenar la conciencia, la mente de la humanidad de un conocimiento que produce como resultado esa desviación y esa separación de lo que es el mundo natural. Bueno. Ven, yo sé que si no, seguimos aquí. Sí. Pero vamos a tratar de seguir esta conversación fuera de línea y seguimos hablando porque hay muchas cosas, ¿verdad?, que me interesan, que quisiéramos entrar un poquito más en detalle. Pero el tiempo no. Pero el tiempo no nos lo permite. Porque si estamos aquí 2 horas más, otras cosas que dependemos de un sistema ya establecido por otro, y ahí vamos cayendo más. Entre más tiempo pasa, más seguimos cayendo en eso. Entonces vamos retrocediendo hacia este estado de niño o este estado de infantilismo que es manipulable, es controlable, ¿verdad? Y ellos lo saben muy bien y a través del miedo específicamente pueden manipular a las personas para que hagan su voluntad. Ya, exacto. Y eso ahí venimos hablando de eso. Eso caería en otro tema. Ya. Yo por lo general, me gusta la cacería. Y mucha gente lo ve como barbárico. Uh-huh. Ay, tú mataste un animal inocente. Y son la misma gente que va a Costco y se compra 7 libras de carne. Uh-huh. Y eso era un animal inocente. Claro. ¿Entiendes? Pero ellos no vieron el proceso. Y eso es lo que yo trato de mantener vivo en mi mente, que si tú puedes ir a salir y conseguir tu comida. Pero yo necesito aprender más. Y te lo confieso, necesito aprender cómo yo poder mantener esa carne por meses sin nevera, que no se me dañe. Son cosas que en el libro están. Y también hay muchos grupos que se están creando, que se están... Los preppers. Sí, hay muchos diferentes grupos de agricultura orgánica, colectivos y todo esto. Aunque muchos de estos colectivos están también siendo infiltrados por ciertas ideologías que proceden de la misma élite, ¿verdad? Y no se dan cuenta porque muchas veces carecen del conocimiento para poder discernir las cosas. Pero se están levantando muchos diferentes grupos porque es una conciencia que viene siendo impulsada desde arriba, ¿verdad? Ahorita te dije que los tiempos son los astros los que van gobernando todo lo que es la dimensión del tiempo. Pues hay ciertas energías que están llegando, que están impulsando todo este tipo de pensamiento, pero el problema es que esta élite lo sabe y esta élite se está adelantando, está apresurándose para poder ejecutar su plan antes de que el gran colectivo de la humanidad pueda alcanzar esa conciencia, que es una conciencia en donde rechazamos el sistema por voluntad, no porque el sistema nos eche, sino por voluntad rechazamos todo eso y nos abrimos paso a crear la vida que realmente deseamos y que nos merecemos todos los seres humanos. Ya, eso es importante, que poco a poco no está mal aprender. No está mal aprender. Bueno, ven, vamos a terminar aquí. Gracias por visitarnos y gracias por, de verdad, darte el viaje hasta acá para hablar de estos temas que son bien importantes. Gracias a ti por invitarme. No, papi, cualquier cosita, yo voy a dejar todo. Si consigo el libro, lo voy a dejar. Lo vas a ver. Si vieron el video y no está el link, checate 2 o 3 días después que lo voy a poner para que la gente se consiga el librito y aprendan de muchas cosas que ya la gente dejó de aprender. Yeah. Y eso es así. Bueno, con esto los dejo. Se me cuidan, dale like, subscribe y vayan a nuestra página de TikTok. Estamos en Amazon Music y estamos también en iTunes. Nos consigues de X-Ray Podcast. Ahí estoy yo. En todas las redes sociales soy el mismo nombre. Ahí los dejo. Se me cuidan. Dios me los bendiga. Bye bye.